Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias porque eres un Dios que nos da luz, que nos revela tu palabra, Señor, para poder vivir una vida abundante aquí en la tierra. Señor, bendecimos tu nombre, adoramos tu nombre y tu bondad, la exaltamos en esta noche. Exaltamos tu bondad sobre todas las cosas y tu amor, porque tan grande fue tu amor que enviaste a Jesús a morir por nosotros. Por eso en esta noche, Señor, creemos que tenemos ya espíritu de sabiduría y de revelación. Disponemos nuestros corazones con toda humildad a recibir tu palabra, Señor, a recibir lo que tú tienes para nosotros. Declaramos que somos terrenos fértiles, que recibimos tu palabra y que esa palabra, Señor, nos ayuda a ejercer y a tener fe para mover montañas en esta tierra, para no claudicar ante el enemigo antes de tiempo. Por eso venimos a honrarte en este tiempo, a adorarte, y que tu nombre sea exaltado, Señor, por todas las naciones. Que tú, Señor, tu bondad, tu voluntad sea exaltada por todas las naciones y podamos conocer la verdad de lo que tu palabra dice, Señor, acerca de ciertas doctrinas que han dañado al pueblo de Dios. Venimos con toda humildad a recibir la instrucción tuya, Espíritu de Dios. Que seas más tú y menos yo. Yo sé que tú usaste a hombres como el apóstol Pablo y a otros hombres para predicar tu palabra, Señor. Así mismo usa nuestras vidas en esta noche para no claudicar, Señor, y no ser débiles, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Todo pensamiento natural lo llevamos cautivo a la obediencia tuya y tu palabra, y derribamos ese argumento mental que se levante contra ti, Señor, y contra el conocimiento tuyo y de tu palabra, en el nombre de Jesús. Que la verdad prevalezca sobre todas las cosas, en el nombre de Jesús, porque tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, Jesús. Y sin ti no somos nada, Señor. Gracias, maravilloso Rey. Gracias, maravilloso Jesús. En el nombre de Jesús, sabiduría y revelación. Que ojos espirituales sean quitadas vendas de esos ojos, sean abiertos ojos espirituales. Espíritu de Dios, eres tú el que repartes a cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ver el tema acerca del calvinismo. Es un tema controversial. El calvinismo, análisis del calvinismo trágico. Y los domingos estamos viendo el tema de la soberanía de Dios según la Biblia. Para que los domingos pueda usted conectarse, amigo que me ve por internet. Muy bien, pues sean todos bienvenidos, cada persona que nos ve. Cada persona que nos ve de los diferentes países o inclusive estados de la República Mexicana, cada una de las ciudades de aquí de la República Mexicana, y cada uno de los países de habla hispana, Dios les bendice, Cristo les ama, nosotros también. Y el Espíritu de Dios tiene una palabra específica, especial para usted. No se vaya, amigo, de estos medios de comunicación, porque el conocer la verdad lo va a hacer libre en esta noche. Vamos a la segunda carta a los Corintios. Capítulo 2, versículo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice la palabra: en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesús. Usted me dice cuando la tenga. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Y vamos a leer también la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Muy bien, pues comenzamos. Dice así la palabra: en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesús, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus
maquinaciones. Y la primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 6: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcan unos contra otros. Perfecto, muy bien, pues estamos viendo acerca de la doctrina del calvinismo. Recuerda, son 5 puntos, ya no voy a ir para allá, estamos en el segundo solamente, que se llama el segundo punto de la doctrina calvinista. Surgió en el siglo XVI y estamos hablando del segundo punto. El primero es depravación, que el hombre está depravado totalmente, y el segundo es sobre la elección incondicional. Y ahí estamos, elección incondicional. Literalmente el calvinismo basa su doctrina bíblica en algunos textos bíblicos mal interpretados, sacados de contexto. ¿Cuál es el objetivo de enseñar acerca o en contra de una doctrina? Principalmente porque creemos que no viene de Jesucristo. Segundo, porque ha matado a mucha gente la doctrina. Y tercero, porque muchos hijos de Dios ahorita están resentidos con Dios, porque creen que Dios elige a unos cuantos y a otros hace con ellos lo que quiere, los envía al infierno. Entonces, cuando hablamos de elección incondicional, ellos utilizan, básicamente estamos analizando el capítulo 9 a los Romanos. Vamos al capítulo 9 de los Romanos. Gente ha muerto a causa de malinterpretar textos bíblicos, ¿sabe usted? Gente ha muerto. Y han tomado textos fuera de su contexto para hacer una doctrina de que Dios en su soberanía elige sin ninguna condicionante y sin ningún requisito a unos para salvarse, otros para irse al infierno. Y en esa misma temática ellos utilizan también otras frases, como Dios se llevó un hijo. Si Dios te prestó tu hijo, pues Él se lo va a llevar cuando Él quiere. Entonces utilizan otro tipo de frases, como diciendo: Dios tiene misericordia de unos y de otros no tiene misericordia, basados en Romanos capítulo 9. Dios elige a unos y a otros no los elige. Dios en su soberanía endurece los corazones de la gente para que no crean en Él. Imagínense un Dios que crea la humanidad y luego le dice a esta humanidad: vengan a través de Jesucristo, yo envío a Jesús para que ustedes crean en Él y puedan ser rescatados del infierno. Pero de repente el Dios que los llama para que sean salvos y que muere Cristo por toda la humanidad, porque eso dice Juan 3:16, que vino a salvar este mundo. Y creo que Tito capítulo 2 dice la palabra de Dios en el versículo 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, la gracia, ¿cuál fue? Que el Señor Jesús murió en una cruz, derramó su sangre, llevó ahí toda maldición, pecado para que usted fuera al cielo, enfermedades para que usted esté sano, pobreza para que usted sea enriquecido, y corta vida para que usted sea larga vida. Es decir, Juan 10:10, el Señor Jesús vino a darnos vida y abundancia. Desafortunadamente Juan 10:10 no lo utilizan, el grupo calvinista no lo utiliza, porque ellos literalmente hablan de que el ser humano tiene que sufrir. El ser humano tiene que padecer. Utilizan textos bíblicos raros ahí, como la primera de Pedro capítulo 5, fuera de contexto, pero eso lo vamos a ver el domingo. Ahorita nada más estoy hablando, el domingo vamos a hablar exclusivamente acerca de la soberanía. Ahorita estamos hablando acerca de la doctrina del calvinismo, que utiliza la soberanía, sí, pero aparte utiliza otros 5 puntos donde habla acerca de cosas de un Dios que literalmente soberano, en el sentido de que hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere, aún violando su propia palabra. Pero vamos a ver si Dios elige más a unos, o por qué elige a unos y otros no los elige, si realmente no toma en consideración el libre albedrío del ser humano. O sea, ¿por qué lo eligió para que usted estuviera aquí en esta noche? Dígame, ¿usted cree que Dios lo trajo a usted? Como en muchas iglesias cristianas dicen: hermanos, ¿a cuánto los trajo el Señor? Todos alzan su mano y dicen: a mí me trajo el Señor. No venimos porque tenemos un libre albedrío para decidir por Cristo y su palabra. Vamos a Romanos capítulo 9, versículo 11, sin más preámbulos. Ya leímos los primeros versículos y nos habla, si usted puede verificar,
Romanos capítulo 9, usted lo puede verificar, dice en el versículo 1, verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema o maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Cuál era el contexto? El contexto superior de lo que vamos a leer ahorita, de Romanos capítulo 9, versículo 11, pues habla de que Dios, el apóstol Pablo se lamentaba porque había un pueblo de Israel que había rechazado al Mesías y que no eran salvos, y dice que le dolía en su corazón. Versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Eso ya lo vimos el viernes, ¿verdad? Que entendió que realmente los que son hijos de Dios son los que están en Cristo, no los que están en un pacto, un antiguo pacto con Dios. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Pablo en el contexto está hablando de un pueblo que no es salvo porque no recibieron al Mesías. No le pertenecen las promesas que Dios le hizo a Israel, no le pertenecen ahorita al Israel que está ahorita, a los que están habitando allá, en aquel pueblo. Versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Cuál promesa? Que en Cristo Jesús dijo que serían benditas las naciones. Todos los que estén en Cristo Jesús. Yo soy bendito, usted es bendito porque está en Cristo. Porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Es decir, habla de los patriarcas. ¿En quién tuvo descendencia? ¿En qué hijo? Dice el versículo 9. La palabra de promesa es esta: ¿por qué nosotros somos salvos? Porque dijo, en tu simiente serán benditas las naciones, es decir, los que estén en Cristo, ¿ok? La palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, ¿ok? ¿En quién empezó la promesa? En Isaac comenzó la promesa de la descendencia de Isaac, ¿ok? O a través de Isaac. Pero dice, no, dice el versículo 10, no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Entonces ya está hablando y remitiendo la misma promesa, pero de manera escalonada, es decir, de los descendientes. ¿Lo ven? Primero, ¿quién? Isaac, y luego, ¿quién? Jacob. Pero todo va relacionado a una nación, a un pueblo que está en Cristo Jesús, ¿ok? Todo va relacionado, literalmente no habla de la salvación personal. Romanos capítulo 9, el contexto, no habla de una salvación personal. Es decir, no habla cuando dice, yo tendré misericordia del que tenga misericordia. No se refiere a alguien en lo individual, se refiere a la salvación de un pueblo, de una nación, ¿ok? En este caso hace una comparativa entre el pueblo de Israel y ahora los que están en Cristo Jesús. Nosotros somos una nación santa, ¿sabía? Somos un pueblo adquirido de Dios. Entonces está hablando en general, no está hablando de manera individual. Aunque va a mencionar ahorita a Jacob como un ejemplo, porque Jacob representa una nación. Y va a ver la situación de Jacob, ¿por qué Dios amó más a Jacob pero aborreció a Esaú? Vamos a ver ese concepto para entender que Dios no nada más elige a unos por elegirlos, o por su simple y soberana voluntad no elige a las personas, para sanar a unos y a otros no sanarlos. Para que entendamos que tenemos una promesa firme en el Señor de que Él no hace excepción de personas. ¿Sabe qué dice Romanos capítulo 2? Mire, Romanos capítulo 2 dice que Dios, vamos a leer el versículo, no hay excepción de personas para con Dios. Vamos a ver el versículo 11, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué entendemos acepción de personas? O sea, Dios no excluye a unos, no tiene preferencia por unos. Eso significa que no hace excepción. Si mandó a Jesucristo a morir por la humanidad, mandó a morirlo por usted, pero también mandó a morir por toda la humanidad. Si la humanidad rechaza al Mesías, ¿es problema de Dios, que eligió a unos para que se fueran al cielo o sanar a algunos? No. O sea, no es problema de Dios. Cuando usted predica el evangelio se da cuenta que la gente niega a Cristo, niega el poder sanador y dice, déjame en mi religión. Es Dios. El problema es Dios, que no sean salvos o que no sean sanos. No, el problema es la gente que no decide. Todo es cuestión de la toma de decisiones que los seres humanos tenemos en nuestro libre albedrío. Tenemos un libre albedrío, ¿me entiende?
Entonces aquí estamos en defensa de Dios. Muchos se preguntan, ¿por qué tienes que defender a Dios si Dios se defiende solo? Yo quiero decirle que Dios utiliza a los seres humanos para defensa. ¿Okay? Así como Satanás utiliza gente para echarle leña a Dios, decir que de Dios depende todo lo malo, las cosas buenas y las malas, así también Dios utiliza también predicadores en ese tiempo con revelación, donde literalmente lo malo entendemos que viene Satanás y lo bueno viene el Señor. Ok, a la doctrina del calvinismo no le ha servido estos conceptos. Han muerto a corta edad, desafortunadamente han muerto a corta causa, que no entienden esos principios espirituales. Utilizan Romanos capítulo 9 para decir que Dios elige en su soberana voluntad. A unos les da preferencia, a otros no. Prefiere más a unos que a otros. Entonces debemos de entender todos estos conceptos, ¿ok? Entonces vamos a Romanos capítulo 2, versículo que dice el 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Entendemos el concepto de acepción? ¿Sí lo entendemos? Que Dios no elige o tiene exclusividad por unos, o ama más a unos que a otros, o tiene misericordia de unos más y de otros menos. O sea, Dios no hace excepciones. Para Él, toda la humanidad que fue creada por Él, para Él son iguales todos, no hace excepción de personas. El único problema es que Dios necesita que el ser humano ejerza fe para manifestarse. Porque el poder del Espíritu Santo no se manifiesta si no hay fe. Alguien que tenga fe para sanar no va a sanar, porque el Espíritu Santo no se va a mover en ese lugar, no va a manifestar sus dones si la gente no ejerce fe. El Señor necesita libre albedrío. No creó robots aquí en la tierra. No creó robots. Porque imagínense, dicen en muchas iglesias evangélicas, cristianas, bueno, entienda que cada vez que hablamos de iglesia evangélica estamos hablando de los hijos de Dios, ¿no? Estamos referencia al Hijo de Dios, pero estamos hablando para que ellos sean libres. No estamos hablando con la finalidad de criticar y juzgarlos a ellos, sino para decirles que hay una doctrina verdadera que viene en la Biblia y que los va a liberar si ellos cambian de ideología. Porque la ideología de decir de un Dios soberano que elige a unos y tiene preferencias por unos, ¿qué sentirían ustedes como hijos de sus padres naturales? La verdad, que Dios amó más al hijo mayor que de usted. Y ya el último que nació, como dicen cuando nace el último ya y que tenía 40 años la persona cuando nació? ¿Qué dicen? Ese es el pilón. Ese es el pilón. Y al pilón ya no lo quieren porque salió de rebote y bueno. Entonces, ¿qué pensaría el pilón o la pilona si es mujer? ¿Qué pensaría? ¿O qué pensaría ustedes si sus padres tienen elección o preferencia por su otro hermano? ¿Qué pensarían ustedes, la verdad? ¿Qué pensarían? ¿Se sentirían bien o se sentirían mal? ¿Cómo se sentirían? Yo me sentiría mal. Yo me sentiría mal. Entonces, en el caso cuando hablamos de nuestro Padre Celestial, ¿cómo se sentiría usted si usted es privilegiado y otras personas no están siendo rescatadas del infierno y se fueron al infierno? O al revés, ¿qué sentiría usted si le hubieran... ¿qué sentiría usted si Dios le manifestara más bendición financiera a uno más que a usted? ¿Qué sentiría usted? Pues Dios no me quiere, algo está pasando, ¿no? Señor, ¿eres tú el culpable? Y luego el Señor le diría, no, eres tú el culpable, porque no me crees en el área financiera. Porque si sabes que si siembras vas a cosechar y no siembras, pues ¿cómo vas a cosechar? Entonces no me digas que yo en mi soberanía quise bendecir más a unos financieramente que a otros. No me digas. Y el problema del calvinismo es que cree eso. A uno los bendice muchos y a otros casi no los bendice. Y eso, pues es una decisión de Dios, no podemos cuestionarlo. Dios sabe por qué lo hace. O sea, la responsabilidad siempre se le echan a Dios. Pero aquí vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. No hace excepción de personas. ¿Entendemos la palabra excepción? No hay acepción de personas. Hay varios textos bíblicos que nos hablan de que Dios no hace acepción de personas. Ama a todos por igual, a todos los creó por igual, tiene preferencias en todos por igual, pero Él se manifiesta donde hay hijos obedientes que ejercen fe. Entonces, si usted era de los hijos que no querían sus padres, tiene que pensar por qué. Es que me quería menos mi mamá, un ejemplo.
¿Por qué elegí más al otro? Bueno, tiene que pensar por qué el otro hijo se ganó a su mamá o a su papá. Ahora, no debemos de comparar, porque hay padres naturales que aman más a unos hijos que a otros. Y tienen preferencia más por unos hijos que por otros. No salga de aquí triste y cabizbajo. Pues yo soy de los que no quieren mis padres. Por favor, no se sienta, no tomen esa enseñanza con esa finalidad. Y luego orar por usted para que Dios lo consuele. No estoy hablando de eso. No se trata de eso el tema. El tema se trata de ver nuestro Padre Celestial si hace acepción de personas o no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Él nos ama a todos por igual. Pero no puede darle más a uno que a otro si ese uno no ejerce más fe que el otro. Dios dejó una ley espiritual que es la ley de la fe, Romanos 3:27. Y en esa ley Dios se manifiesta, no en su soberanía, sino en su ley. ¿Entendemos? Romanos capítulo 9, ahora sí. Romanos capítulo 9 y vamos a leer el versículo 10. Y no solo esto, sino también en Rebeca, que concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Y esa es la palabra, la promesa. ¿Estamos entendiendo? Viene a través de Abraham, viene la bendición de Isaac, Isaac viene Jacob. Y todo eso se manifiesta en una nación. Pero vamos a ver qué es lo que dice el versículo 11. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían aún hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Dice, no por las obras, sino por el que llama. De repente vemos un texto así, y aisladamente ese texto, si yo lo leo, voy a creer que Dios, así como dice, ni habían hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, o sea, no por las acciones de las personas, sino solamente por el que llama. Es decir, Dios elige a uno solamente en su soberana voluntad porque lo llamó, porque así lo decidió. No es en base a las obras del ser humano que haya hecho buenas o malas. Es decir, no porque uno hizo cosas buenas significa que Dios me eligió o permaneció en mí la promesa que le hizo a Abraham: en ti serán benditas las naciones. Así, yo soy bendito porque estoy en Cristo. Pero dice, no es principalmente, no habían hecho ni bien ni mal para que Dios los eligiera, para que fueran, ¿cómo se dice? Para que fueran merecedores de la promesa de la bendición. No habían hecho bien ni mal, ni habían hecho bien ni aún mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Es decir, porque Dios llamó, ¿me entiende? Pero tenemos que leer el contexto, ¿a qué se refiere? Ese texto aislado, pues nos dice muchas cosas. ¿Qué nos dice el texto aislado ese? Pues Dios bendijo más a Jacob, lo amó más a Jacob, simple y sencillamente porque Dios lo llamó nada más. Y la elección permaneció en Jacob, más que en Esaú, porque amó más a Jacob. Porque es Dios el que lo llamó. Por eso manifestó su bendición. Porque es Dios el que originó esa bendición. Porque Dios fue el que eligió. Y utilizan ese texto bíblico, pero aislado de los demás, pues no nos da luz a realmente a lo que Dios quiso decir, ¿me entiende? Porque tenemos que leer la Biblia siempre en un contexto. Versículo 12, y es parte de lo mismo que dijo: para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, es decir, no porque Jacob se portó mal, ni porque Esaú se portó bien, etcétera, sino por el que llama. Pero tenemos que entender por qué. ¿Por qué dice esto? No puedo pensar más allá de lo que el texto bíblico no dice. Porque ese texto bíblico helado, yo voy a entender que nosotros estamos ahorita en la iglesia como cristianos, nacidos de nuevo, hijos de Dios, porque Dios nos llamó por su simple elección, sin haber hecho nosotros absolutamente nada, si lo leo aislado. Eso es lo que entiendo. Pero si ya lo leo en su contexto, me voy a dar cuenta por qué permaneció la elección en mí y en usted. Se va a dar cuenta por qué Dios lo eligió. ¿Entendemos? Para que fuera salvo, para manifestar la bendición en usted, para librarlo del infierno, librarlo de la enfermedad. ¿Sí entendemos esa parte de la elección? O sea, Romanos 9:11 nos dice que Dios elige
aisladamente, o sea, ese texto bíblico da a entender, si no lo leemos en su contexto, esto, erradamente da a entender esto, o lo han malinterpretado de esta manera, de que Dios elige conforme a su propósito a unos por su simple designio y voluntad. No porque ellos hayan hecho algo bueno, sino por su voluntad, nada más Dios los llama. ¿Sí me entiende? Eso quiere decir ese texto bíblico, o más bien eso han interpretado ese texto bíblico. Pero vamos a ver lo que realmente quiere decir. Romanos capítulo 9, versículo 12, ahí vamos a leer el contexto. Se le dijo, el mayor servirá al menor. 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Debemos de entender bien esa palabra, aborrecer. ¿Qué significa en el idioma griego, en el idioma hebreo? Que es una expresión del pueblo judío, es una expresión de los hebreos en su idioma. ¿Qué significa Jacob amé, más a Esaú aborrecí? En eso se basa el calvinismo para decir, ya ves, yo te compruebo con la Biblia que Dios ama a unos y a otros los aborrece. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque Él los llamó a unos a amarlos y a otros a no amarlos. Amar a unos y aborrecer a otros, ahí nos damos cuenta que Dios elige. Amar a unos y a otros no. Salvar a unos y a otros enviarlos al infierno. Pero si no lo leemos en su contexto y no hacemos una buena exégesis, que es un análisis bíblico, escudriñar la Biblia, no vamos a entender lo que quiere decir. A ver, dígame usted que me está viendo ahorita o me está oyendo. Si el calvinismo cree que Dios elige a unos y a otros los aborrece, ama más a unos que a otros los aborrece, solamente por su simple elección, por su simple decisión, que Él eligió amar a unos y a otros aborrecerlos. Y si usted lo escucha de un calvinista, pues puede convencerlo, porque Él va a dar sus argumentos. Pero lo que le estamos a usted enseñando aquí es cómo se escudriña la Biblia para no caer en errores doctrinales y para no ser convencidos por alguien que no analiza la Biblia. ¿Ok? Amigo calvinista, por favor, ponte a analizar junto con nosotros la Biblia. ¿Ok? ¿Qué dice aquí? Hay una Biblia, cuando se hacen las traducciones bíblicas del griego, Nuevo Testamento, y hebreo, Antiguo Testamento, regularmente las Biblias, no todas las Biblias se traducen literalmente, porque hay expresiones en el hebreo o en el griego que son expresiones que no quieren decir exactamente cómo se traduce la palabra, ¿me entiende? De tal manera que la expresión a Jacob amé más, a Esaú aborrecí, la palabra aborrecí tenemos que ver de dónde viene. Si vemos otras traducciones en la Biblia en lenguaje sencillo, dice la Biblia en lenguaje sencillo, prefería a Jacob y no a Esaú. Prefería a Jacob y no a Esaú. Ya no nos habla de un aborrecer, porque aborrecer, ¿qué entiende usted cuando dice tus padres te aborrecen? Eres el hijo que iban a abortar y a la hora te decidieron. Bueno, Dios mío, vamos a dañar aquí corazones. Y al rato va a salir uno que otro suicidado por allá. Sí, mi padre no nos quiere. Y se nos va a querer suicidar. No se sienten así, por favor. No te sientes así, Melanie, por favor. Es una broma, pues. No es Melanie. Melanie nunca se siente así, ella lo sabe. Entonces, ay, mi bebé. Era una bromita para el corazón, mi amor, ¿no? Es cierto. Ok, entonces, la Biblia en lenguaje sencillo dice, prefería a Jacob y no a Esaú. Ahora hay que ver por qué Dios prefiere. ¿Por qué Dios prefiere? Y luego dice la Biblia latinoamericana, la Escritura dice al respecto, elegí a Jacob y rechacé a Esaú. Ya no dice aborrecer, utiliza otras frases, ¿no? Es rechazar. Libro del Pueblo de Dios dice, preferí a Jacob en lugar de, preferí en lugar de. Hay una sustitución. Hay una sustitución ahí, es decir, elegí más a uno y a este lo sustituí por el otro. Literalmente eso nos quiere decir la palabra de Dios cuando dice, amé a Jacob y a Esaú lo aborrecí. Porque aborrecer es un hebraísmo, es una expresión de los hebreos en el cual nos dice que ama más a unos y a otros ama menos, o prefiere a algunos en lugar de otros. Eso nos quiere decir la Escritura. Pero la pregunta es saber por qué Dios prefiere a unos más que a otros.
Es por su soberana voluntad, porque Él lo decide y porque en su libre designio Él lo decidió. Solamente por sus pistolas, así nada más. Aborrece a uno, elige a uno y a otro lo rechaza. Por sus pistolas, no. Tenemos que ver qué hizo uno y qué hizo el otro. ¿Qué hizo Jacob y qué hizo Esaú? Para poder decir, como dice la traducción libro del pueblo de Dios de Romanos Romanos 9, versículo 13, dice, prefería Jacob en lugar de o en sustitución de Esaú. ¿Lo haría por su libre, soberana voluntad nada más hacerlo? No. Tenemos que ver la historia. Tenemos que ver la historia para que veamos y le digamos al calvinismo que debe de analizar la Biblia y no basarse en su pastor calvinista. ¿De dónde proviene esta frase? ¿Quién la dijo? ¿Qué significa? ¿Qué traducción o qué interpretación se le da a este texto bíblico? El libro del pueblo de Dios le da una buena interpretación a la traducción. Prefería Jacob en lugar de Esaú. ¿Será Dios injusto? Hace excepción de personas que amó a Jacob porque Jacob era un hombre que traía productos del campo, era un hombre más casero, y a Esaú no, porque era cazador en el campo de animales. Dios amaría más a Jacob por eso. Tenemos que ver por qué la historia nos habla de eso. No es porque Dios en su libre designio y voluntad amé más a este y a este porque está güerito, este porque está pretito, órale. ¿Será así Dios? O este porque es norteamericano, gringo y tú eres mexicano, totonaca. ¿Será Dios así? Mi hermano ama a los totonacas igual que nos ama a todos los demás. Ama a los totonacas como a un francés o a un norteamericano, igual. Pero necesitamos analizar por qué. La Biblia dice que amé a Jacob, mas a Esaú lo aborrecí. Aborrecer es un hebraísmo que significa amar menos o inclusive rechazar. ¿Ok? Libro del pueblo de Dios, prefería a Jacob en lugar de, ni siquiera habla de rechazar, dice en lugar de. ¿Ok? Prefería a Jacob en lugar de. La nueva versión purificada dice, a Jacob amé, más a Esaú, fíjese, desatendí. Así nos traduce o así interpretan el texto bíblico. A Jacob dice, amé, más a Esaú lo desatendí. ¿Qué entiende usted por desatender? No prestarle atención. ¿Sí me entiende? Es como cuando usted va y le predica a un familiar y ese familiar terco, no quiere nada con Cristo. ¿Qué va a hacer usted? Pues ya no lo va a ir a visitar, ¿no? Ya no lo va a ir a visitar. Y cada vez que lo visita se ríe usted y le dice el aleluyo. Ahí estás con los hermanitos aleluyos y se ríe de usted y no le hace caso. ¿Qué va a hacer usted? Lo desatiende, pues ya no lo voy a visitar, pues no hace caso. Más que voy a orar en mi casa por él, interceder por él. ¿Me entiende? ¿Sí entendemos la palabra desatender? ¿Sí? ¿Sí la entendemos o no? ¿Sí? Como cuando usted va a un restaurante y es el que da menos propina y el mesero como que no le hace caso. Algo así. ¿Entendemos? Pero si usted es el que da buenas propinas, ¿a dónde tiene el mesero? Ahí lo tiene encima y quédese, dígame qué le traigo, qué más. Porque sabe que cada vez que usted va a ese restaurante le da muy buena propina. Y entre más sea bendecido económicamente, mejores propinas dé. ¿Y qué cree? El mesero no lo va a desatender. Algo así más o menos significa esta palabra, este hebraísmo. Aborrecer significa que desatiende, que no le pone atención. ¿Sí entendemos la traducción? Ok, ahora hay que ver por qué lo desatendió. Hay que ver por qué tomó el lugar Esaú, como dice el libro del pueblo de Dios. A Jacob preferí en lugar de Esaú. ¿Por qué prefiere más a unos que a otros? No es como los padres naturales, Dios. Los padres naturales pueden preferir a uno independientemente que sea el peor hijo. Pero prefiero a este, ¿por qué? Porque quiero. Los padres naturales, pero ¿qué cree? Nuestro Padre Celestial no es como un padre natural. Él se basa en algo para preferir a alguien. Y Él ve el corazón de los seres humanos. Él vio la actitud de Jacob
¿Cuál fue la actitud? Bueno, vamos a Malaquías 1:1. ¿De dónde viene ese texto bíblico? De Malaquías, desde Malaquías viene esa información. Ok, es el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 1, y vamos a ver desde el versículo 1. Esa frase que se dijo en Romanos 13 viene en el Antiguo Testamento y el apóstol Pablo lo repite en el Nuevo Testamento, ¿ok? Para que usted no vea que es algo que surgió en el Nuevo Testamento. Era muy común que el apóstol Pablo, hasta el mismo Señor Jesús, repitieran textos bíblicos del Antiguo Testamento para dar a conocer algo. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Versículo 2, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Ok, era una profecía ¿para qué? Para un pueblo y una nación, ok. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales. Eso es lo que nos habla la Biblia. Malaquías capítulo 1. ¿En qué nos amaste? Dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Desde Malaquías viene la profecía. No surge en Romanos capítulo 9, y el apóstol Pablo repite en Romanos 9. ¿Cuáles palabras utilizan en Malaquías 1:3 donde dice, y Esaú aborrecí? ¿Qué palabra hebrea se utiliza ahí? Bueno, usted lo puede ver, es la palabra hebrea miseo, y esa palabra literalmente significa, entre otras acepciones de traducción, sí significa aborrecer, para que usted me entienda. Sí tiene esa manera en que se puede traducir ese texto bíblico, pero cuando habla de eso, igual el diccionario nos dice que era un hebraísmo, y que cuando quiso decir aborrecí a Esaú, quiso decir amé menos. ¿Entiende? Amar menos, eso significa aborrecer. Según el contexto histórico de los judíos, cuando utilizaban la palabra aborrecer, la palabra miseo significa amar menos, para que usted me entienda, ¿ok? ¿Sí estamos entendiendo? Ok, la palabra miseo, perdón, es la palabra griega que se utiliza en Romanos 9:13. Y la palabra sané significa igual en el hebreo, la palabra que se utilizó en Malaquías 1:3, perdón, es la palabra sané, que significa igual odiar, aborrecer, detestar, enemistad, pero también significa, dice, describe una emoción que va desde un odio intenso hasta la actitud menos fuerte de enemistarse. Es decir, la palabra sané puede decir aborrecí, lo odié, pero también puede decir lo desatendí, no le tomé en cuenta. Es decir, se puede traducir fuertemente y se puede traducir más suavemente. Sí, lo amé menos, lo desatendí, lo sustituí por Jacob a Esaú. Entonces la palabra aborrecer, cada vez que usted lea en el idioma griego, en el idioma hebreo, la palabra aborrecer siempre tiene que analizarlo, si es una palabra que con connotación fuerte, o es una palabra solamente con un simple decir desatendí a tal persona, no le puse atención, o lo ignoré, le puse más atención a uno y al otro lo ignoré. Es la misma palabra aborrecer, para que usted no vea que cuando lee una palabra en la Biblia, Reina Valera 60, una traducción al español, usted entienda que en el hebreo esa palabra tiene diferentes connotaciones de traducción, diferentes formas de expresión de la misma palabra. No quiere decir necesariamente que Dios odia, sino Dios no le tomó atención, lo desatendió, lo ignoró. Es la misma palabra hebrea, pero en algunos lugares se traduce como aborrecer, como lo leímos ahorita en la Reina Valera 60, pero leímos otra Biblia, como es la Biblia El Pueblo de Dios, donde dice preferí más a Jacob y preferí menos a Esaú, es decir, prefirió menos, o también desatender, como dice la Biblia Nueva Versión Purificada, ¿ok? Si estamos entendiendo, usted tiene que tener pleno conocimiento que cada vez que usted escuche de un calvinista, ya ves,
Dios ama a unos y a otros los aborrece porque Él lo hace en su libre voluntad y soberanía. Él así lo decidió, amar a unos y aborrecer a otros. Bueno, desde ahí usted tiene que entender que no necesariamente aborrecer significa odiar. Sí, no significa desatender, amar menos o ignorar a la persona, no hacerle caso. Si entendemos eso, tiene que quedarle bien claro esto. Porque usted puede encontrar de un calvinista que le diga, ya ves, Dios aborrece y ama a otros más porque Él los elige nada más para amar a unos, pero nunca le da una explicación por qué. Ahora nosotros estamos dando una explicación por qué elige más a unos y a otros los elige menos, o prefiere más a unos que a otros no los prefiere por igual. ¿Entendemos ahí? La frase de Malaquías, sané, significa eso. Describe una emoción que desde va de un odio intenso hasta una actitud menos fuerte, que es solamente tener enemistad. Se usa para personas y cosas, incluye ideas, palabras o objetos inanimados. ¿Ok? La palabra sané. Así, mire, vamos a Génesis 29:31 para ver un poquito más acerca de esta misma palabra. Génesis capítulo 29, versículo, para que usted entienda otra manera en que se tradujo la palabra sané, que en Malaquías 1:3 se tradujo como a Esaú aborrecí. Es Génesis capítulo 29, le dije versículo, creo que es el 31. Mire lo que dice ahí. Y vio Jehová que Lea era menospreciada. ¿Quién era Lea? La primera esposa de Jacob. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Era menospreciada. Dígame usted, ¿Jacob odiaba a Lea? Según la historia, ¿no? ¿Qué significa menospreciada? Significa que tenía menor valor que Raquel. ¿Sí entendemos esa parte? Tenía menos valor. O sea, la palabra que se utilizó para aborrecer en Romanos 9:13 y Malaquías 1:3, para donde dice Dios aborrecía a Esaú, se utiliza para decir que menospreció a Esaú. O sea, lo tuvo en menor estima. ¿Sí me explico? Porque en este caso Lea estaba tomada como en menor estima. ¿Por qué cree? Porque se le dio, por parte del suegro de Jacob, se le dio en primer lugar a Lea, en lugar de darle a Raquel. Entonces, ¿qué hizo Jacob? La tenía en menor estima. ¿Entendemos? O sea, la amaba menos. ¿Por qué la amaba menos? Porque él había amado a Raquel. Entonces tenía en menos estima a Lea. Y la palabra aborrecer va en ese mismo sentido. Por eso muchas personas que leen la Biblia creen que literalmente, como viene traducido, es la palabra correcta. Pues ahí dice que aborreció a Esaú, y Dios aborrece y Dios odia. Así como dice que Dios odia el pecado, odia, es un odio. No es que odie, es que tiene el pecado hace poco valor para Dios, no tiene valor para Dios el pecado. ¿Sí me entiende? No necesariamente estamos hablando de un odio. Entonces, cuando hablamos del atributo de Dios de odiar, no significa que odie a los seres humanos. Ni tampoco decir odia el pecado, simplemente el pecado no lo toma en cuenta Dios. Para Dios el pecado no existe, como si no aplicara. Dios jamás pecaría. ¿Me entiende? ¿Entendemos esa parte? Porque luego dicen, ya ves, un atributo de Dios. ¿Cuántos saben que Dios odia? Pues nadie va a decir que no. Pues yo le voy a mostrar que Dios odia y aborrece. Y ahí ponen el caso de Jacob y Esaú. O sea, no está hablando de odiar. Está hablando de no tener un valor, no darle valor a Esaú. Tener un menosprecio, es decir, menosprecio, menor valor a Esaú. ¿Entendemos esa parte? Para cuando usted lea o escuche de alguien, no, es que Dios aborrece, Dios también odia, pues tiene que saber qué significa la palabra odiar o aborrecer. No se trata de tomar literal la Biblia. Y hay gente que la toma literal. Es que ahí mi Biblia dice, bueno, analízalo. Si no, vente a la iglesia, fui por Guadalajara y aquí lo analizamos juntos. ¿Entendemos? Proverbios 30, vamos a ver otra traducción de esa palabra. Proverbios capítulo 30. Queremos dejar muy claro y llevarnos este tema, porque sí este tema requiere enseñarlo de una manera un poco más pausada,
porque no es fácil o sencillo de entenderlo. Entonces, como no es tan sencillo entenderlo, tenemos que hablarlo demasiado pausado y muy analítico. Por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. Si se fijan, el 23, Proverbio 30, habla de odiar, pero esa palabra, por la mujer odiada cuando se casa y por la mujer cuando hereda. En el Antiguo Testamento se hablaba de que el hombre podía repudiar a su mujer si sabía, y que eso le podía dar carta de divorcio. Repudiar en el sentido de que regularmente en el Antiguo Testamento, cuando una mujer se casaba con un varón, no sé qué tipo de prueba hacían los judíos para demostrar que esa mujer era virgen o no era virgen. Entonces, si se demostraba bíblicamente que no era virgen esa mujer, literalmente el hombre tenía derecho a darle carta de divorcio. Es decir, ¿sabes qué? Me resultaste que no eras virgen, bueno, ¿sabes qué? Te doy carta de divorcio, es decir, Dios me autoriza a que me divorcie, o la ley de Moisés les autorizaba más bien a que se divorciaran, y podía divorciarse. En ese sentido, carta de divorcio le daba, podía divorciarse según la ley. Entonces, lo que sí es que era muy difícil o no identificaba la parte donde se tenía que volver a casar, lo cual era una injusticia para el hombre que la mujer lo haya engañado, ¿me entiende? Entonces tenía su castigo según la ley de Moisés, que la mujer podía ser repudiada. Ahora, repudiada no significa que tenía que odiarla necesariamente, sino solamente rechazarla, era todo. Cuando habla de odio, no necesariamente estamos hablando de odiar o de aborrecer, sino estamos hablando de rechazar. Y así sucesivamente puedo darle más ejemplos de esta misma palabra para entender qué significa tener en menor estima. Despreciar o tener en mejor estima. Despreciar significa darle un precio menor a esa persona, darle un precio menor. Despreciar significa, despreciar no es odiar, despreciar es tener en menos valor a una persona, ¿ok? ¿Entendemos hasta ahí? Muy bien. Ahora vamos a ver la historia, por qué Dios prefirió más a Jacob y prefirió menos a Esaú. Dios le dio más valor a Jacob y le dio menos valor, o menospreció, o menos valor, palabra menospreciar, menos valor a Esaú, ¿ok? O amó a Jacob y lo desatendió a Esaú, le dio la espalda o no lo tomó en consideración. Entendemos esa parte, ¿verdad? Sí lo entendemos. Ahora, Dios no lo hizo por su soberana voluntad, sino lo hizo porque algo vio en Jacob y algo vio en Esaú. Así mismo sucede en la actualidad. Bueno, vamos a la historia de Génesis 25. Y si podemos avanzar un poquito ahí, Génesis 25. Génesis capítulo 25, versículo. Vamos a leer desde 19. Vamos a leer el nacimiento de Jacob y de Esaú. Usted va y vamos a comenzar según la ley de Moisés. Lucas 2:23, antes de continuar. ¿Sabía que Jacob y Esaú eran gemelos? Si tiene dos gemelos en su panza alguien, la pregunta será, los dos tienen derecho a ser primogénitos, ¿no? O sea, ser los primeros. Pero necesariamente uno tiene que salir primero, no pueden salir los dos juntos, ¿verdad? ¿Que no? Bueno, Lucas 2:23. Ahora, si los dos están en la panza, los dos tienen derecho a ser primogénitos, porque los dos fueron engendrados juntamente, y los dos son hijos, y se supone que tienen el mismo día como día en que van a nacer. Entonces, ¿pero qué nos dice la ley de Moisés? Dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. O también, que es lo mismo decir, primogénito. ¿Ok? Santo al Señor o primogénito. Entonces, conforme a la ley, el primero que rompiere matriz es el primero que se considera primogénito. No por estar en la panza, sino por romper matriz. Es el primero que sale, pues, para que usted me entienda, ¿ok?
Ahora, sí era injusto que, en este caso, vamos a ver la historia. Bueno, vamos a Génesis 25:19, dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, y arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Ahora, ¿qué representa que el mayor sirviera al menor? Bueno, ¿quién era el mayor? El que naciera primero. ¿El menor cuál era? El que nació al final. Por segundos de diferencia, para que usted me entienda, ¿ok? El 24 dice: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, ok. Ahí el primero que rompió matriz, ¿quién fue? Esaú. Era primogénito por haber roto matriz, haber salido primero, ok. Versículo 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Está raro lo que nos dan estos textos bíblicos, ¿eh? Está raro porque dice Génesis 25:20: era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hijo de Betuel arameo, de 40 años, ¿no? ¿Cuánto duró estéril Rebeca? Porque los tuvo a los ¿cuántos años? ¿A los qué? A los 60 años, ¿no? $60. ¿Cuántos años pasó entonces? 20 años estéril. 20 años esperando un bebé, y salieron 2. Ahora, ¿cuál era la situación aquí? Ambos eran primogénitos porque están en la panza. El único problema es que el primero que saliera era para Dios según el primogénito. Primogénito, ¿qué significa? Que tenía la herencia, la primacía, tenía la prioridad de la bendición de parte, iba a continuar con el legado de la bendición de Jehová, porque el padre bendecía a su primogénito siempre, y era el que iba a continuar con el ministerio, por decirlo así, del padre. Era el bendecido por el padre, era el que iba a tener privilegios, era el que iba a dirigir a su familia, era el cabeza de familia si su padre moría. Tenía privilegios, para que usted me entienda. Ahora, en la actualidad, ahorita ya no existen primogénitos. No existe un primogénito de cada familia para que usted lo consagre a Dios, sino dice Hebreos 12 que existe la congregación de los primogénitos. Toda mujer que tiene 10 hijos, todos son primogénitos, no el primero que nació. Para el reino de Jesús, ¿ok? ¿Entendemos? Para el reino de Jesús. Porque dice la congregación de los primogénitos, es decir, todos los que vienen y nacen de nuevo al reino de Jesús. Ok, entonces, en este caso, ¿cuál es el problema? Sale primero Jacob, pero ¿qué cree? Desde el vientre ya luchaban los gemelos. ¿Qué significa que luchaban? Estaban peleando la primogenitura, querían la bendición de Dios, querían ser los que tenían la primacía, los primeros, querían ser los elegidos, por decirlo así, de Dios. ¿Cuál fue el problema? Sale primero Esaú, gana Esaú. Ahora, por el hecho de salir primero, ¿realmente tenía que ser el primogénito? Sí. ¿Pero qué cree? No es primogénito el que nace primero, sino es primogénito el que permanece creyendo que es el primogénito. Aquí era el problema. Desde el vientre se andaban peleando ya. Luchaban dentro de esta mujer llamada Rebeca. Luchaban por ser los primeros. Pero ¿qué cree? Sale Esaú, y Jacob, ¿cómo cree que sale? Agarrado del talón de su hermano, como diciendo, salimos juntos. ¿Y qué cree? Era más importante anhelar la primogenitura, era más importante
El corazón vio Dios, más que salir primero de la matriz de una madre. ¿Lo entendemos ahí? En la actualidad es mejor aquel que permanece en Cristo que el que llegó primero. Hay pastores ahorita que tienen 40 años en el Evangelio, 50 años en el Evangelio, pero muchas veces sus ojos están velados. Su servidor, tengo poquito tiempo, pero yo le doy gracias a Dios, que porque yo desde un principio le dije: Señor, auméntame el conocimiento, quiero conocerte más. Señor, auméntame la revelación, quiero conocerte más. ¿Y qué cree? El Señor me mandó a esta doctrina, que es la doctrina de Cristo, no a la calvinista, a esta doctrina, donde analizamos la Biblia. Usted siéntese privilegiado, porque el Señor lo mandó a esta doctrina, que es la doctrina bíblica, no la doctrina errada del calvinismo. Entonces, ¿qué fue lo que se fijó Dios? Dígame. El corazón de Esaú, porque Esaú quería ser el primero, quería tener la primacía, la bendición de Dios, ser el ungido de Dios. Vio el corazón de Jacob y dice: Jacob, pues aunque seas algo trabado del talón de mi hermano, pero salgo juntamente con mi hermano. Los dos merecían la primogenitura, pero hay uno que salió primero. ¿Ok? ¿Qué dice la palabra aquí? ¿Cómo era este hombre? Rubio, velludo como pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Pero el otro, ¿qué cree? Trabada su mano en el calcañar de Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano, es decir, casi juntamente con Esaú. El único problema que para su padre Isaac, ¿quién cree que fue el primogénito? Esaú, porque fue el primero que vio salir, ¿ok? El único problema es, Esaú conservó la primogenitura. Pues vamos a ir rápido, ya estamos cerrando. Éxodo 13:2, Éxodo capítulo 13 versículo 2 dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Éxodo 13 versículo 12: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, así mismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Es decir, todo varón primogénito era, todo aquel que abriere matriz será todo primer nacido, primogénito, que le pertenecía la bendición de Dios. Traduciéndolo al nuevo pacto, aquel que le pertenece a la salvación eterna y la vida abundante aquí. El que recibe la bendición de Dios, ese es el primogénito, ¿ok? ¿Por qué Dios desatendió a Esaú? Veamos, ya para cerrar, Génesis 25, versículo 31. Jacob respondió a Esaú. Bueno, vamos a leer desde el versículo 27. Crecieron los niños, Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob, y guisó Jacob un potaje. Volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Ese hombre anhelaba tanto que quería comprar el favor de Dios, tanto lo anhelaba en su corazón. ¿Ok? Desde ahí podemos ver que había un interés en la bendición del Señor, un interés en servir al Señor, un interés en seguir al Señor. ¿Usted cree que Dios nada más amó a uno y al otro lo rechazó porque nada más porque sí? No, mi hermano. Como dice el calvinismo, ya ves, Dios según su elección eligió a Jacob y al otro decidió aborrecerlo, rechazarlo y hacerlo a un lado. No, Dios ve el corazón, por algo ama más a unos y a otros los rechaza, ama más a unos y a otros los desatiende, los ignora o les da menor valor, menor precio para él. ¿Ok? ¿Y qué dice? Dijo a Jacob: versículo 32, entonces dijo Esaú: aquí que yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Vean
clásico cristiano en la época de hoy. Algún día me tengo que morir. ¿De qué me sirve estar en Cristo Jesús? ¿Para qué? Pues mejor me voy al mundo. Es la misma ser cristiano, andar en el mundo. Pues hay gente rechaza la primogenitura. No es Dios enviándolos al infierno. Y lo peor caso es que muchos terminan en herejías tan graves que pierden hasta la salvación. Gente ahorita que cree en los ovnis, que creía en Cristo Jesús. Yo les prediqué el evangelio, fueron salvos, hablaban en lenguas. Y ahorita dicen que Cristo Jesús y la Biblia es una... no es cierto lo que la Biblia dice. Cristo Jesús, pues es a lo mejor algo inventado por el hombre. No, pues ahora sí hay un Cristo que viene y es ovni, viene de allá del no sé qué planeta. Y creen los ovnis ya. Ya no creen en Cristo Jesús, creen que la Biblia es una mentira, es una fábula. Rechazan la primogenitura, rechazan la salvación, rechazan la bendición del Señor. Otra persona igual que adoraba y se tiraba al piso y adoraba a Dios y decíamos, wow, qué adoradora esta hermana. Ahorita ya no cree en Cristo, rechazó a Cristo Jesús. Ahorita cree ya en el panteísmo, cree que Dios está manifestado en un árbol y que ya no es Cristo Jesús el camino, la verdad y la vida. Rechazan la primogenitura. El problema no es ser primogénito, el problema es conservar la primogenitura. Ese es el gran problema. Y no depende de Dios, que en su soberanía a uno los envió al infierno y no eran elegidos para ser salvos, sino para irse al infierno. No dependió de Dios, dependió del ser humano que eligió mal. No depende de Dios. Versículo 30. Dijo a Jacob, te ruego que me des de comer del guiso, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Jacob le dijo, véndeme la primogenitura. Entonces dijo Esaú, y aquí yo me voy a morir. ¿Para qué? Pues me servirá la primogenitura. ¿Por qué Dios tomó en menor estima a Esaú? Porque Esaú rechazó a Dios. No fue porque Dios en su soberanía elige a unos y a otros los manda al infierno, elige a unos y a otros los rechaza. No, o los toma en menor precio. No, no es eso. ¿Para qué me servirá la primogenitura? Como si me importa un comino Cristo. Traducido a la actualidad. El evangelio, ¿qué me importa el evangelio? Sí, era cristiano, iba a la iglesia cristiana, sí, pero todas las religiones son igual. Hay gente así. Y dijo Jacob, dice el versículo 33, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. ¿Por qué ama a Dios más a Jacob y rechaza a Esaú? Y lo tiene en menor estima, lo ignora. ¿Por qué cree? Porque Esaú ignoró a Dios. No le importó Dios, no le importó la bendición de Dios, no le importó todo lo que significaba una primogenitura. Es sencillo. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió, bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo tiene en menor estima? ¿Por qué Dios lo rechaza? ¿Por qué Dios lo tiene en menor valor? ¿Por qué Dios lo desatiende? Porque este hombre menospreció lo que Dios daba, menospreció lo que Dios era y menospreció lo que Dios envió para bendecirlo. En este caso, Cristo Jesús nos ha bendecido en el Nuevo Testamento. Gente que menosprecia a Cristo Jesús, ya siendo cristianos, son aquellos que mueren espiritualmente y van al infierno, porque menosprecian el regalo más maravilloso que ha dado Dios a esta humanidad, que es Cristo Jesús muriendo en la cruz y yendo al infierno a sufrir. Entonces, que no vengan los calvinistas que si alguien se fue al infierno fue porque Dios lo eligió desde el principio a no ser salvo y a irse al infierno en su soberana voluntad. No, es porque la gente menosprecia a Cristo Jesús. Es sencillo. Y luego empiezan a criticar a Jacob. Jacob, ya ves, dicen que fue el engañador, el usurpador. Pero ¿por qué critican a Jacob si él ya tenía la primogenitura ganada? ¿Por qué lo critican? No, pues porque engañó a su papá y se hizo pasar por Esaú. Y porque la mamá lo ayudó todavía. Son pecadores. No podemos decir eso.
porque ese hombre ya tenía la primogenitura dada por Dios, ahora nada más la tenía que confirmar el ser humano a través de Isaac, era todo. ¿Engañó a quién? A su papá, mas no a Dios. ¿Entendemos eso? ¿Entendemos esa parte? Esa historia viene por ahí en el capítulo 27. Cuando tenga oportunidad, léala. La bendición que recibió Jacob fue en el 27. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo de Jehová. Mire lo que significa la primogenitura. Dios pues te dé el rocío del cielo, es decir, la bendición del cielo. Eso representa la primogenitura, entienda usted, para que no se aleje de Cristo nunca. Si usted menosprecia la primogenitura, ser hijo de Dios, entonces en un momento dado no diga: es que Dios no se manifiesta, es que Dios no me quiere porque no me da lo que le pedí. No diga, amigo de internet, es usted fallándole a Dios, no es Dios fallándole a usted. 28, Génesis 27:28. Dios pues te dé el rocío del cielo, de las grosuras de la tierra. ¿Qué cree que significa? Lo mejor producción que pueda haber de bendición aquí en la tierra, y la abundancia de trigo y de mosto, suplidas todas sus necesidades conforme a sus riquezas de gloria. Sírvante pueblos y naciones, se inclinen ante ti. ¿Qué significa? Un nombre que es sobre todo nombre, renombre aquí en la tierra, como hijo de Dios. Y naciones se inclinan ante ti, ser reconocido como alguien que tiene la bendición de Dios. Así como Isaac dice que lo reconocían todos los pueblos de la tierra, porque ellos entendían que donde sembraba Isaac cosechaba al 100%. Era un hombre bendecido. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Eso significa, es preferencial Dios en ese sentido. Si alguien te maldice a ti, va a cosechar maldición. Esa es la ventaja que tenemos los hijos de Dios. Por último llega en el 36 Esaú. Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Génesis 27:36, ¿ya lo tiene? ¿Qué dice el 36? Ya me ha suplantado. Ya ves, es el suplantador. Ya me ha suplantado 2 veces. ¿Será cierto eso? ¿Será que lo suplantó primero cuando le dio el guisado de lentejas, o él lo vendió la primogenitura? ¿Cuál es la verdad? ¿Está diciendo verdad este hombre Esaú? Se apoderó de mi primogenitura. ¿Se habrá apoderado? ¿Habrá engañado para apoderarse? No, mi hermano. Él solamente recibió lo que ya le había dado el otro, llamado Esaú. Y aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac le responde: he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos. De trigo y de vino lo he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y luego Esaú le responde en el 38: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. ¿Por qué lloró? Porque otra bendición como ser hijo de Dios no existe. La gente del mundo recibe bendición, sí, pero esa bendición añade tristeza. Y la bendición del Señor es la única que no añade tristeza. Por eso la bendición del mundo viene la siguiente que le dio Esaú en sus propias fuerzas. Le dio una bendición humana, no sobrenatural, ni del reino de Jesús. Y sigue leyendo, usted lo puede leer. Pero esa bendición que cree ya no contaba, porque había un menosprecio a Dios. Y era bendición que le iba a añadir tristeza a este hombre llamado Esaú. Solamente hay una bendición, y es la bendición del Señor que no añade tristeza. Y así la vamos a dejar. Podemos ver ahí
Literalmente, si regresamos nada más a Romanos 9 para versículo 13 del 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. ¿Quién fue el mayor? ¿Será Dios que estaba eligiendo a Jacob independientemente si Esaú había salido primero? ¿O es una palabra de sabiduría futurística, profética, que se estaba hablando aquí, que el mayor iba a servir al menor? ¿Por qué cree? Porque proféticamente se sabía que Esaú, Dios sí conocía el corazón de Esaú, Dios conocía el pensamiento de Esaú, sí, en un preconocimiento de Dios. Dios sabe mucha gente que le van a rechazar en ese tiempo. Dios sabe la actitud de cada ser humano, la conoce, y Él sabe quién lo va a rechazar, sí, pero Él no los impulsa a que lo rechacen, ni los elige para que lo rechacen, ni los predestina del principio de la creación para que lo rechacen, no. Pero Él sabe que si esa persona cambia de actitud, ¿qué cree? Va a recibir la bendición del Señor, va a ser salvo en ese tiempo, se va a ir al cielo cuando se muera. El mayor servirá al menor. ¿Qué cree que significa eso? No era que Dios había elegido no era que Dios había elegido a Jacob, sino que Dios conocía que cuando venía Esaú, él a lo mejor tenía la posibilidad de rechazarlo. ¿Y qué cree? Así sucedió, lo rechazó. No es que Dios haya elegido, preferido más a Jacob para decir: el mayor te servirá al menor. Sí, solo era una palabra profética que Dios dio. Era una palabra futurística donde Dios dijo: sí, puede ser que Esaú me rechace por su cabeza terca. Versículo 13: como está escrito, a Jacob amé más a Esaú. ¿Qué dice el libro del pueblo de Dios? A Jacob elegí en lugar de Esaú, en sustitución de Esaú. ¿Por qué cree? Porque Esaú la regó y menospreció a Dios, menospreció lo que venía de Dios. Y luego dice el 14: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? O sea, que Dios eligió a Jacob nada porque le plació en su soberana voluntad. No. Por eso Dios no es injusto, Dios no hace excepción de personas. Por eso eligió más a Jacob y rechazó a Esaú y le dio la espalda a Esaú, o ignoró a Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú primero menospreció a Dios, no porque Dios lo eligió en aborrecerlo, porque quiso en su soberana voluntad: a ver, yo amo a este lo rechazo. Porque Dios no es así. Y el problema es que el calvinismo sí cree que Dios elige a unos por su soberana voluntad y los ama más, y a otros los ama menos. A unos tiene más misericordia y a otros menos misericordia. A unos 30 los sanó y a otros 30 no los quiso sanar por su soberana voluntad. Ese es el problema del calvinismo basado en estos textos bíblicos. Dice que Dios ama a uno porque los elige, no por lo que ellos hacen, bueno o malo, sino los elige solamente porque Él los llama, así como dice el versículo 11. ¿Por qué los llama nada más? Sí, pero ¿por qué los llama? Porque Él ve el corazón de ellos. ¿Entendemos ahí? ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Si a uno les va bien financieramente y a otros les va mal, ¿hay injusticia en Dios? A uno los quiso bendecir y a otros no, en ninguna manera. Que a unos los sanó y un milagro creativo los rescató de un cáncer, y otro hermano en Cristo se murió de cáncer. No, no hay injusticia en Dios en ninguna manera. Dios no es injusto. Dios, según Romanos 2:11, Dios no hace excepción de personas. Para Él actúa igual en todos. Él quiere actuar igual en toda la humanidad. No porque los elige, sino porque Él quiere ver el corazón de fe de cada ser humano, que le crea a Él. Dios no creó robots. Dios creó personas con libre albedrío. Porque si Dios crea robots, entonces ¿cómo podemos hablar de una adoración? ¿Cómo podemos hablar de una actitud del corazón de adoración a Dios? No. Usted tuviera un corazón reprogramado para adorar a Dios, quiera o no, entonces no habría una adoración sincera, porque Dios creó robot para que lo adoraran. De otra manera, le da libre albedrío
porque Él se complace y se goza cuando un hijo de Él le adora y le alaba y le da ese reconocimiento como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Entendemos? Entonces, Dios no aborrece, ¿verdad? Tampoco Dios eligió a Jacob por su soberana voluntad, no, porque vio un corazón de que desde el vientre de su madre ya andaba peleando la bendición de Dios, ya andaba peleando la adoración a Dios, y nunca lo menospreció. Dios no es injusto. Él no hace excepción de personas, amigo, que ves por internet. Él te ama a ti y quiere darte lo mejor. No seas calvinista terco, que creas que Dios hace lo que quiere y que ama más a unos que a otros. No, Él te ama a ti mucho, pero no por amarte a ti a otros lo rechaza. No es por su libre y soberana voluntad, sino es porque ve el corazón de las personas. Él ve tu corazón, pero Él ve también tu menosprecio, el menosprecio que hay en tu corazón o el amor que hay en tu corazón hacia Él. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor Jesús, te bendecimos en este día, te adoramos, Señor. Estamos comprendiendo principios espirituales importantes, Señor. Sabemos que tú no haces acepción de personas. Sabemos que tú no incluyes a unos o tienes preferencias por unos y por otros no, Señor. A partir de hoy ya no pensaremos eso, Señor, que tú eres un Dios soberano que decide solamente o elige a algunos y a otros no. Tú ves el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Tú ves el corazón de fe, tú ves el corazón sincero, tú ves ese corazón que desea solamente servirte, adorarte y estar contigo, Señor. Tú lo ves. Por eso de ahí viene la bendición de la primogenitura. La grosura de los cielos, el rocío de los cielos y la grosura de la tierra nos pertenecen, Señor. Porque eres tú dándonos todo aquí en la tierra por ser los primogénitos. Escritos nuestros nombres en los cielos. Por eso yo creo, Señor, que esa misma bendición que tú le diste a Jacob nos corresponde a nosotros, Señor Jesús. Nos corresponde a cada uno de nosotros, Señor. Nos pertenece porque somos los primogénitos tuyos. Por eso te damos gracias, Señor, porque nuestro nombre está escrito en los cielos y porque tenemos a los cielos por herencia, Señor. Y no nada más los cielos, sino tenemos por herencia la bendición aquí en la tierra tangible de todo lo que tú has proveído para tus hijos, Señor. Para que tus hijos no padezcan necesidad, para que tus hijos no estén enfermos, para que tus hijos sean saciados de larga vida, Señor. Por eso esa misma bendición ahora mismo la desatamos en el nombre de Jesús. Cuando Isaac ve a este hombre, dice que le bendijo diciendo: Dios pues te dé el rocío del cielo, la salvación eterna, las provisiones del cielo y de las grosuras de la tierra, todo lo que podemos recibir en abundancia aquí, de alimento, vestido, bebida, bienes y riquezas, y la abundancia del trigo y del mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Señor, tener un reconocimiento de que tú estás en nosotros y de que tu bendición está en nosotros y de que ellos puedan conocerte a través de nosotros. El que se humille, dice su palabra, será exaltado. Malditos los que te maldijeren. Es parte de la bendición de un primogénito. Todos aquellos que te deseen mal, ellos van a cosechar mal. Y benditos los que te bendijeren. Tú serás bendición de naciones y personas
que se acerquen a ti serán benditos solamente por tu amistad. Padre, recibimos esa bendición. En el nombre de Jesús, la recibimos en este tiempo. Larga vida, sanidad en nuestros cuerpos, bienes y riquezas, abundancia en todas las áreas, en el nombre de Jesús, y larga vida. En el nombre de Jesús la recibimos. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bueno, nunca tocamos a la vez. Si tienes que pasar, ¿no? Por favor. Muy bien, pues nos despedimos de nuestros amigos que nos ven por internet. Sea usted bendecido. Cristo le ama, a nosotros también, y reciba a Cristo en su corazón. Solamente diga: Señor, abra mi corazón para que tú entres a mi vida. Recibo la bendición. Ahora mismo recibo a Jesús en mi corazón. Creo que Él es mi Señor y mi único Salvador y mi Dios. Creo que murió por mí en la cruz para darme vida, vida en abundancia y vida eterna. Te recibo a ti, Señor Jesús, porque tú eres el dador de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Y reciba todas las bendiciones del pacto, de su primogenitura. Ahora su nombre está escrito en los cielos, en el libro de la vida. Su nombre está escrito, usted es primogénito, inscrito su nombre en los cielos. Sea bendecido en el nombre de Jesús y reciba todo lo que es bendición en todas las áreas de su vida, sanidad en su cuerpo, bendición financiera, larga vida, etcétera. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos próximo viernes 8 y domingo 12 del mediodía. Sea usted bendecido.